Lunes 8 de febrero, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como se los contaba en un inicio del programa, hoy vamos a hablar del embarazo adolescente, de este riesgo y de estas probabilidades lamentables en lo que vendría a ser porcentaje. Sabemos que un 14% de las adolescentes en nuestro país son madres o están gestando. De esa problemática vamos a hablar hoy en Cuerpo Médico, pero como todos los días vamos a empezar con importante información a propósito de la pandemia. Recuerden, el día de ayer hemos tenido incluso en TV Perú una cobertura especial por la llegada de este primer lote de vacunas del laboratorio Sinopharm, 300.000 dosis del millón de dosis que se sabe comprometidas, y eso de alguna manera reconfigura y marca el inicio de una luz de esperanza para aplanar esa curva de contagios. Ojo que la llegada de la vacuna no significa que debamos de dejar de cuidarnos, sino todo lo contrario. Lo que significa es que estamos vislumbrando una luz de esperanza. De eso y más, a propósito de las variantes y lo que es la diferencia entre variante y cepa, va a contarnos ahora Patricia García en el Momento COVID. Hola y muy buenas tardes. Me saco mi mascarilla, la coloco en un lado. ¿Y cómo estás, Jennifer? Hola, ¿Qué tal? Efectivamente, el día de hoy ha amanecido inclusive con sol aquí en Lima, y porque tenemos, como lo has dicho, una luz de esperanza. Llegó el primer lote de vacunas de Sinopharm aquí al país, y eso significa una motivación más para poder seguirnos cuidando. Pero hay que tener claro que también este es el primer paso de un largo camino. Y lo digo así porque con este primer lote se van a vacunar primero aquellos que han estado expuestos día a día luchando por la vida de todos nosotros, que son justamente el personal de salud que está atendiendo en la primera línea. Los siguientes pasos van a tener que ser que nos lleguen los siguientes lotes de vacuna, y tal como ya está descrito, ya lo han descrito las autoridades, hay todo un plan de vacunación que justamente se ha desarrollado en base a recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta algunos valores, como se plantean, ¿no? El valor de la reciprocidad, que significa tenemos que proteger, por ejemplo, a aquellos que han estado trabajando por nosotros, y aquí hay un cuadrito que soy personal de salud. También se tiene que vacunar a aquellos que van a permitirnos que se pueda vacunar a otros, y todos ellos están contenidos en esta primera fase. Inclusive personal, policía, Fuerzas Armadas, nuestros brigadistas que van a estar tocando puerta por puerta, y posteriormente, a medida que vayamos teniendo los siguientes lotes de vacuna que esperamos que vayan viniendo en las siguientes semanas y los siguientes meses, se va a ir vacunando la segunda fase, que son los adultos mayores, y finalmente a todo el resto de la población. ¿Qué significa esto? Ya se rompió finalmente este espacio en el que estábamos esperando que vinieran, ya llegaron las vacunas, pero tal como lo ha dicho Jennifer, tenemos que seguirnos cuidando. Ahora sí, así que, y esperamos también que el día de mañana ya se comience justamente estas vacunaciones de las que estamos hablando, y vamos a seguir contándoles y respondiendo las preguntas y las dudas, porque no hay que temer. Lo que hay que hacer es hay que poner el hombro, y hay que poner el hombro porque si todos estamos vacunados, todos estamos protegidos. Patricia, justamente en eso hay una pregunta. ¿Hay diferencias en el tema de variante de virus, variantes y cepas? Porque esa es una de las preguntas ahora a propósito con las vacunas, con mayor razón. Y por esa razón es que quería hablar un poquito de esto. Fíjense, todos los seres humanos y todas nuestras células, por ejemplo, las células en un ser humano, se manejan teniendo información que les dice qué deben hacer, cómo van a hacer y qué cosas cómo deberían estar funcionando. Esta información es más o menos, y está codificada, así como una especie de código de barras, y la tenemos adentro, y a esta información que nos dice cómo deberíamos funcionar se le llama el código genético. Los virus también tienen esta información, tienen un código que les dice cómo deben comportarse, qué deben hacer, en qué momento se replican, cómo infectan, etc. Ahora, ese código genético cambia y puede cambiar. Y puede cambiar, imagínense, como un código de barras, no cambia todito, cambia una barrita, un pedacito de la barrita, y esos cambios son a lo que se les llaman las mutaciones. ¿Por qué se producen las mutaciones? Porque cuando hay mucha multiplicación de estos virus,
Entonces ahí aparecen estos pequeños errores, pero estos errores, cuando hacen que el virus sea más eficiente, se mantienen. Cuando hay varias mutaciones que se van manteniendo, entonces el virus comienza a cambiar un poquito su comportamiento, sus características. Cuando las mutaciones son a partir de determinado número y los cambios ya se van juntando, a eso se le llama una variante. Cuando el número de mutaciones es mucho más grande y el virus se va alejando más de lo que hacía al inicio, a eso se le llama una cepa. Y cuando los cambios ya son muy marcados, entonces podemos tener un nuevo virus. Entonces tenemos mutaciones, que son los cambios puntuales, las variantes, que ya tienes varios grupos de mutaciones, las cepas en los que hay muchos cambios y los otros virus que ya termina siendo una familia distinta. Patricia, entonces lo que ha ocurrido ahora, ¿no?, con la presencia de estas variaciones entre la brasileña y la sudafricana son variantes, porque no deja de ser el nuevo coronavirus, el COVID-19, solamente que es una variación. Así es. Cambio pequeño. Lo que tenemos entonces, lo que ha ido pasando, y esto, las variantes las tenemos desde el inicio de la pandemia. Fíjense que cuando llega el primer virus que aparece en Wuhan, y a eso le llaman la variante Wuhan. Pero para cuando llega a Europa ya habían algunas mutacioncitas pequeñas, y la variante que llegó acá al Perú no fue directamente la de Wuhan, fue primero la de Europa. Sin embargo, nadie se hacía mucho problema porque eran poquitas las mutaciones. Han pasado los meses, y ya en diciembre aparecieron 2 variantes que acumulaban alrededor de 17 mutaciones. O sea, ya muchas más, comienza a preocupar. Pero además se detectó que habían un par de mutaciones que cambiaban características fundamentales del virus, que los hacían más contagiosos, que fue lo primero que supimos. Y entonces apareció la variante del Reino Unido, apareció la otra variante que le llamaron la sudafricana, y después, recientemente, apareció otra variante que la detectaron en Japón, pero que es la brasilera. Estas 3 variantes, si bien es cierto, tienen diferentes cambios, de todas maneras, aparentemente tienen una mutación que es preocupante, que es una mutación que hoy en día está causando gran preocupación, porque lo que le da a estos virus, a pesar de que son distintas variantes, les da un superpoder, que es el superpoder de saltarse al sistema inmune. Las 3 tienen esta, y recientemente se ha escuchado que en el Reino Unido han detectado una variante que tiene justamente esta misma mutación que la tiene la sudafricana y que la tiene la brasilera. ¿Por qué es asustante o por qué es preocupante? Número 1, porque las personas que han estado infectadas antes y que su sistema inmune debería protegerlas de alguna forma, no los protege y las reinfecciones son más frecuentes. Y la segunda es porque ya se ha visto, y en Sudáfrica claramente, que esta mutación no hace que alguna de las vacunas que ya tenemos pudiera ser menos efectiva. Y fíjense, una de las cosas que está pasando, por ejemplo, y es también para preocuparse, y por eso es que nos tenemos que cuidar más, y por eso es que hablamos del distanciamiento, de que quédense en casa, es que en Manaus, en Amazonas, en Brasil, allí es de donde apareció esta variante, brasilera, que tiene esa mutación que hace que se escape del sistema inmune. Y eso ha condicionado que Manaus, a pesar de que mucha gente ya había estado infectada, ellos tengan una segunda ola que está matando a las personas. Y el problema es que ahora en Loreto también tenemos esta variante. Y lo que tenemos que hacer, señores, señoras, todos los que me escuchan, la única alternativa que tenemos en este momento es protegernos y prepararnos, porque la ciencia sigue trabajando y se están produciendo, en este momento hay mucha discusión entre los científicos, se están produciendo incluso la alternativa de poder tener vacunas que incluyan estas variantes y que pudieran ser los refuerzos ante la vacunación. Pero ojo, igual, las vacunas que tenemos nos protegen, porque ahorita es como que tuviéramos casi 2 pandemias. Una que sigue siendo muy grande con el virus general, y una que es más chiquita pero que no queremos que crezca, que es con la variante. Entonces necesitamos la protección, necesitamos seguir usando mascarilla, distanciamiento, quedarse en casa, pero también necesitamos muy rápidamente avanzar con la vacunación. Por eso es muy importante el hecho de mantener todavía esas medidas de bioseguridad. Vamos con una primera pregunta. Tenemos a Ángela desde Arequipa. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Hola, tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tengo una tía que le han hecho una prueba de sangre para determinar el IgG y el IgA.
El IgG ha salido con 1.65 y el doctor ha determinado que tiene COVID. Sin embargo, ella no tiene ningún síntoma, nada, no ha hecho absolutamente nada más que un picor en la garganta. Pero el doctor le ha recomendado, o le ha recetado, mejor dicho, ivermectina, acitromicina y otros más. Quisiera saber si es que debería seguir ese tratamiento o qué recomendación me daría, porque mi tía no siente absolutamente nada, solo un pequeño picor en la garganta, pero nada más. Gracias. Gracias. Y esto me permite explicar un par de cosas que son bien importantes para todos, ¿ok? Si alguien tiene algún tipo de síntomas, picor en la garganta, la naricita, se siente un poquito resfriado, no minimicen esos síntomas, porque de repente así nomás van a quedar, pero aún teniendo esos síntomas, uno puede tener el virus y puede ser que a ustedes no les hagan nada, pero van a diseminarlo y mantenemos la pandemia. Entonces, cualquiera que tenga síntomas, quédese en casa. Si tiene la oportunidad de hacerse una prueba, la prueba que tiene que hacerse no es la prueba en sangre, serológica, como la que tú me estás diciendo. Las pruebas que deberían hacerse son pruebas moleculares o pruebas antigénicas, que deberían hacerse en los primeros días, idealmente dentro de los primeros 5 días de la infección. Si logran hacérselas, si salen positivas, eso es COVID, se quedan cuarentenados. Si no se la pueden hacer, quédense, por favor, por lo menos las 2 semanas en casa. ¿Qué pasa con la prueba que le han hecho a la tía? Con los síntomas que me dices, no me dices hace cuánto tiene los síntomas, pero con los síntomas, ¿podría ser COVID? Sí. Ahora, esa prueba, tal como me la presentas, podría ser también que ella haya tenido en el pasado la infección. O sea, podría ser presente, no me parece, podría ser pasado, o sea, que ya tuvo, pero sin embargo, las cosas que te recomiendo es, número 1, si tiene la posibilidad de hacerse una prueba molecular, es preferible la prueba molecular. Si no, que complete 14 días de aislamiento. Y segundo, no necesita ningún tratamiento. La ivermectina no sirve, la acitromicina no es tratamiento. Ya se sabe que no se requieren antibióticos porque esto es un virus. Los antibióticos para las bacterias y el COVID-19 es un virus. Vamos rápidamente hasta San Borja. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta. Hace 7 días me he trasladado a un departamento amoblado. Me enteré que hace un mes había vivido en este departamento un señor que tiene COVID y ahora está hospitalizado en urgencias. Después fumigaron el departamento. Quiero saber si hay algún riesgo, debo cambiarme del departamento. El departamento es amoblado, donde me he trasladado. Bueno, tiene la cama, todo, pero tengo yo mis sábanas. Perfecto. Ok, Carmen, gracias por tu pregunta. Fíjate, el virus se muere en el medio ambiente si no hay una persona de por medio. O sea, de lo que tenemos que tenerle mucho miedo es a las personas, inclusive a mis familiares, a los que no les debo permitir que me visiten, ¿ok? Si la casa ha sido, ni siquiera se necesita fumigación, eso de la fumigación es una tontería en realidad, ¿ok? Lo que se necesita es abrir las ventanas, dejar que entre el sol y limpiar bien, una limpieza, y la casa o ese departamento no es el que te va a contagiar. Quien te puede contagiar es cualquier persona que no viva contigo, que entre, aunque sea a saludarte, aún estando con mascarilla, esa persona te puede traer la infección, no el apartamento. Perfecto, vamos con Gloria, quien nos llama desde Tacna. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctora. Gracias por la respuesta de mi pregunta. Yo tengo una hijita, el año pasado, en mes de junio, le dio a ella la gripe, le dio fiebre, inclusive perdió el olfato, hizo un tratamiento para COVID. Y ella ha recuperado su olfato, no del 100% hasta diciembre, ¿no? Ahora me dice, mamá, ya huele un poco. Pero mi pregunta es, doctora, de que mi hijita hace 18 días yo le he puesto en cuarentena. ¿Por qué? Porque ella ha estado con su tía en Lima y su tía había hecho COVID. Y mi sobrinito también. Entonces yo le he mandado hace 18 días, pero ella no tiene nada de síntomas, pero a veces me dice, mamá, estoy con tos, a veces le abro los ojitos, pero porque acá en mi casa somos 3 personas adultas de alto riesgo, ¿no? Ya. Y le he mandado en cuarentena. 18 pero días, no sé, 18 sí, días pero le ha ella puesto. Sí, 18 días, Ya, sí. ya, Glorita, fíjate, vamos por partes, ¿ok? Entonces, en la primera parte, ella tuvo COVID como en junio del año pasado y lo que me dices es que se quedó con este problema del olfato. Muchas personas que tienen COVID se quedan con síntomas durante
tiempo. Y uno de los síntomas que les queda muy frecuentemente es esto de la falta de olfato. Y puede ser por meses y meses. Simplemente hay que esperar. La segunda cosa, te felicito que hayas hecho eso, de que si tu hija estuvo con otra persona y va a venir a vivir con ustedes, con gente que además es vulnerable, con mayor razón, si la has puesto en cuarentena. Eso es lo que se debería hacer. Y la cuarentena debería durar solamente 14 días. O sea, si ella se queda en casa y no está saliendo ni visitando a nadie, basta con que esté 14 días en cuarentena y ya puede tener contacto con ustedes. Lo que debes evitar es que tu hija se ponga a visitar a los amigos o a otros familiares, porque en cualquier momento podría traerte la infección. Entonces, ya pasaron 14 días, ya está segura. Y los otros síntomas que tiene podrían ser ya remanentes, secuelitas de lo que tuvo COVID, podría ser una rinitis alérgica, etcétera. Lo que tienen que evitar, tienen que mantener su núcleo familiar y evitar contagiarse. Y vamos a seguir así durante la semana, respondiendo las preguntas. Y mi gran mensaje a todos, porque una de las cosas que estamos viendo es que la gente se está contagiando en familias, porque no se ponen a pensar que por más que sea una familia, esa persona que viene después que no le he visto mucho tiempo puede traer el virus sin quererlo. Por favor, quédense en casa, no tengan contacto con otras personas, sigámonos cuidando, porque ya la vacuna está cerca, tenemos que esperar para vencer esta pandemia. Claro que sí, hay que mantener en todo caso la burbuja familiar, que es aquellas personas con las cuales usted vive todos los días en su domicilio, y recuerde que todavía estamos en este confinamiento focalizado, está prohibido las reuniones familiares porque hay mucho riesgo. Vamos a entrar rápidamente con un informe. Hoy vamos a hablar del embarazo adolescente, solamente para darles una cifra que nos introduzca muy bien a este tema. Según el Seguro Integral de Salud, cada 2.000 niñas de 14 años a menos dan a luz anualmente en nuestro país. Vamos con el informe, con la nota, y vamos rápidamente ya con sus consultas y nuestros especialistas. El año que pasó no solo nos ha dejado muy alertas en las mejoras que debemos tener en nuestro sistema de salud, sino también nos deja cifras preocupantes en relación al embarazo adolescente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas nos menciona que la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto de género y que ha agudizado los desafíos existentes de desigualdad y exclusión en detrimento de las niñas, las adolescentes y las mujeres de grupos de especial vulnerabilidad. Y es que la prevención, amigos de Cuerpo Médico, en relación al embarazo adolescente constituye uno de los grandes desafíos de desarrollo y de transgresión a los derechos que definitivamente se ha profundizado debido a los efectos del COVID-19. Si nos basamos en cifras levantadas en el año 2018, podemos encontrar que en el Perú la proporción de adolescentes que ya son madres o están embarazadas es más del 12%. Y este número ha variado muy poco en la última década, a pesar de que el gasto público social para su prevención se duplicó entre el 2012 y el 2018, de 10 millones a 25 millones. Y tal como mencionamos anteriormente, hoy la crisis sanitaria posee el potencial de agudizar este problema y se estima que aproximadamente 119.000 mujeres, jóvenes y adolescentes en el Perú interrumpieron el uso de métodos anticonceptivos modernos en el año 2020. Y esto desencadenaría más de 15.000 embarazos no deseados y 7.000 interrupciones voluntarias. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el Perú es el segundo país de acogida a nivel mundial para la población venezolana migrante y refugiada. Y se estima que más de 800.000 personas provenientes de Venezuela residen en el país, y de esa cantidad aproximadamente más de 33.000 serían adolescentes entre 15 y 19 años. Definitivamente estas cifras deben ser consideradas al aplicar los planes de prevención y educación en relación a este tema. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha contribuido con el Ministerio de Educación en la generación de material para integrar de manera más adecuada la educación sexual en la plataforma Aprendo en Casa, elaborando infografías amigables con orientación para prevenir el embarazo adolescente, dirigidas a padres, madres de familia y docentes. Sin embargo, amigos de Cuerpo Médico, sabemos que a pesar de estas herramientas pedagógicas, el cambio a este gran problema empieza desde nosotros como población responsable, que cuida y protege con información, educación y acciones a nuestros jóvenes y adolescentes. Tengamos esta información en cuenta y no olviden que la prevención siempre es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Ese día vamos a hablar
hablar de esa alarmante realidad que se incrementa en nuestro país. Les recordamos los teléfonos para que usted pueda hacer sus consultas directamente a nuestros especialistas. 619-0774, 619-0776, 619-0777. También tenemos un teléfono en el cual usted puede mandar un audio con su consulta a través del WhatsApp, que sea breve y conciso, por favor. Ahí está, usted puede tomar nota, 993-530-831. Y si gusta, puede escribir su consulta también a través de redes sociales. Está apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Vamos a presentar a las especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Damos la bienvenida a la doctora Pamela Vargas Pacheco. Ella es jefa del Servicio de Madre, Adolescente y Ginecología Infantil del Hospital Madre Niño San Bartolomé. Y también estamos con la doctora María del Carmen Calle Dávila. Ella es médica pediatra, especialista en salud y desarrollo del adolescente del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue. A ambas, bienvenidas. Tenemos ya una primera consulta, llega a través de redes sociales. Vamos a leerla rápidamente para la doctora Vargas. Ahí está. Omar Castillo pregunta, dice, mi hija de 16 años está embarazada. ¿Ella podrá seguir con sus rutinas? Tengo esa duda. Imaginamos que son rutinas de vida, estudios, ¿no? Y prácticamente cómo es que se cambia la vida de una adolescente cuando se presenta la gestación. Doctora Vargas, bienvenida. ¿Qué orientación podemos darle a Omar? Buenas tardes. Ante todo, agradecerles por la invitación a su programa y a este tema tan importante que está en el día a día del país. Respecto a esa pregunta, lo importante es insistir y recalcar que el adolescente no debe alterar todas sus actividades que normalmente hacía, ¿no? Es decir, bueno, ahora por la pandemia ha variado todo tipo de estudio, pero no debe haber cambios en sus actividades, ya sean escolares o de estudios superiores. No debe haber abandono del núcleo familiar y por el contrario, como es un embarazo de riesgo, debería estar acompañada del núcleo familiar, que es lo que siempre se aconseja para continuar sus controles, porque existen maneras, existen diferentes planes para poder acercar a la paciente hacia nosotros, no presencialmente, pero sí virtualmente para llevar un control prenatal integral. Entonces, sumamente importante que sí, debemos tratar de prevenir el embarazo adolescente, pero cuando se da, la familia tiene que estar con la niña, las rutinas deberían seguir y hoy mismo en pandemia los controles prenatales pueden seguir fundamentalmente a través de teleconsulta. Tenemos otra consulta que nos viene de Claudia, que desde Huaycán nos llama. ¿Claudia? Aló. ¿Cómo estás, sí, Claudia? ¿qué ¿Qué tal? tal? Sí, quería hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo podría yo apoyar a mi hermana, 17 años, que está embarazada? Muy bien. Esta pregunta Políticamente y todo eso. Perfecto. Esta pregunta es para la doctora María del Carmen Calle. ¿Cómo podría apoyar a su hermana de 17 años embarazada? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ya está embarazada, entonces tiene que seguir todas las indicaciones de un control prenatal adecuado, tiene que ir a si es que puede, tiene que ir a la consulta. Tenemos que ver que esté tomando sus suplementos, su ácido fólico, su hierro. Tenemos que hacerle controles, ¿no? Porque tenemos que descartar si está con anemia, si tiene sífilis, si tiene infección urinaria, que es una de las causas de partos prematuros. Pero yo creo que lo más importante es tenemos que acompañarla, ¿no? Digamos, el hecho de que la chica de 16 años está embarazada es una persona con mayores riesgos. Es un embarazo de alto riesgo, no solamente desde el punto de vista físico, pero sino también desde el punto de vista mental. Entonces, es importante, en otros países es obligatorio, creo que en el Perú también, que a cada control y en el parto siempre haya alguien que la acompañe. Si no, puede ser la pareja, puede ser la madre, puede ser una amiga, puede ser Claudia, que es la que ha hecho la pregunta. Todo un acompañamiento entonces el que se tiene que dar y de eso vamos a conversar justamente, pero ahora vamos a hacer una pausa. Recuerdo, hoy estamos hablando del embarazo adolescente y de todos los riesgos y también cómo damos ese acompañamiento a aquellas mujeres pequeñas, aún adolescentes que están atravesando por una gestación. Regresamos con sus preguntas, no se muevan.
embarazo adolescente es el tema de hoy en Cuerpo Médico. Vamos con más preguntas. Tenemos una que llega a través del Twitter para la doctora Vargas. La leemos, ahí está. Adolfina Morán pregunta, ¿cuáles son los riesgos más peligrosos de que una adolescente salga embarazada? Esa es una muy buena pregunta, doctora Vargas. En realidad, el embarazo en general, en cualquier edad de la población, es un evento psicosocial, pero en el caso de la embarazada adolescente ya se convierte en un problema de salud social, porque es una niña, es una adolescente que no debería en un periodo tan temprano quedar embarazada. Entonces, ¿qué riesgos hay? Los riesgos tanto durante el proceso del embarazo como en el mismo parto y después del mismo, en el puerperio. Entonces, sobre todo en el aspecto tanto biológico como psicológico, ¿no? Las pacientes pueden sufrir de anemia, pueden sufrir de infecciones, pueden sufrir de partos pretérminos, pueden sufrir de complicaciones del embarazo como ruptura de membranas, pueden sufrir de preeclampsia en porcentajes mayores que de los embarazos de las personas mayores. Y dentro del parto también, trabajo de parto disfuncionales, pueden tener también complicaciones en el mismo expulsivo, con problemas de desproporción cefalopélvica, y en fin, hasta fístula, porque su cuerpo todavía no está preparado para este tipo de proceso, ¿no? Entonces, el cuidado que se le debe llevar a la paciente es a lo largo de todo el momento desde que queda embarazada, incluso hasta en su puerperio, ¿no? Entonces, allí el acompañamiento no solo del personal médico, el especialista, el ginecobstetra, sino de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? La psicóloga, si es necesario, del psiquiatra, del servicio social, de nutrición, de odontología, y son los que la van a acompañar en el día a día, ¿no? Porque los riesgos se cuadruplican en la adolescencia. Entonces ese es un mensaje, los riesgos se cuadruplican en los embarazos adolescentes. Por eso es sumamente importante el acompañamiento de la familia y los controles prenatales, pero sobre eso también es importante buscar prevenir esos embarazos no deseados, especialmente en adolescentes. Y tenemos una llamada que nos viene desde Lima y es Karina. Karina, ¿estás con nosotros? Sí, señorita. Adelante, ¿cuál es tu consulta, Karina? Yo no sé, yo soy una adolescente, pero no sé cómo es el método de ritmo. ¿Tú eres una adolescente? Y no sé cómo es el método del ritmo. Y no sabes cómo es el método del ritmo. A ver, Karina, vamos a ver qué te dice la doctora María del Carmen Calle. Quédate ahí un ratitito. Doctora María del Carmen Calle, ¿qué es el método del ritmo? ¿Se recomienda? ¿Qué le recomendarías a Karina? Bueno, para prevenir el embarazo adolescente hay varias cosas, ¿no? La primera es estar en el colegio, no abandonarlo y tener una educación sexual integral desde los primeros años. La segunda es asistir a los servicios para que pueda conversar con especialistas, con profesionales de la salud acerca de todas estas preguntas. Pero junto a asistir a los servicios es muy importante determinar el uso de anticonceptivos si es que está con una vida sexual activa. Y justamente el método del ritmo tiene muchas fallas, así que sería preferible, y explicar todo el método acá va a ser imposible, pero sería preferible utilizar otro tipo de anticonceptivos. Y por último, yo creo que es una cosa más importante que esto, es para prevenir el embarazo adolescente, es importante también tener oportunidades, ¿no? Y para estas oportunidades quiere decir que los padres o los cuidadores realmente se preocupen por sus adolescentes. Nosotros siempre hablamos del ABC, ¿no? De los padres de adolescentes, viene del Doctora Calle. Doctora Calle, creo que se ha puesto en mute. En todo caso, Karina,
Entre otras cosas que te está diciendo la doctora, el método, vamos a tener un programa en el que vamos a hablar solamente de métodos anticonceptivos, porque es muy largo, pero lo que te dice es que el método del ritmo tiene muchas fallas y es preferible utilizar, si has decidido comenzar tu vida sexual, es preferible utilizar otros métodos anticonceptivos que deberías hablarlos con el profesional de salud, pero entre ellos hay uno que te protege doblemente contra enfermedades de transmisión sexual y contra el embarazo, que es el uso del condón. En todo caso, vamos a tener un programa específico acerca de métodos anticonceptivos y estate atenta. Claro que sí, por lo pronto puedes ir a cualquier centro de salud a buscar incluso ese apoyo, ¿no? A través de la telemedicina incluso, para esos métodos de planificación. Vamos rápidamente con otra consulta. Tenemos a Fiorella, que nos llama desde Caraballo. Fiorella, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi consulta es, ¿cómo se debería cuidar una embarazada adolescente de la presión arterial? Perfecto, muy buena pregunta. Doctora Vargas, la presión arterial y el embarazo adolescente. Sí, claro, por supuesto. Es una de las intercurrencias más peligrosas en las adolescentes, una de las complicaciones más frecuentes. Y obviamente hablamos nuevamente con un control prenatal adecuado e integral. Vayamos a la realidad, lo que está sucediendo. No hay atención, los hospitales grandes no tienen consultorios abiertos y permitidos por el ministerio. Sin embargo, existen consultas a través de la telemedicina, ¿cierto? Entonces, es ahí donde debe llevar un control periódico, iniciarlo de lo más pronto posible y además tener un control a través de su tensiómetro. Es decir, si es que en casa nadie le puede tomar la presión, siempre cerca hay una farmacia, una posta de salud, un centro de salud, porque es importante que a partir de las 20 semanas de gestación, que es donde empieza o se inicia el probable riesgo de la aparición de la preeclampsia, la presión sea monitorizada, ¿no es cierto? Entonces, desde un inicio hay que llevar el control para ver en qué momento se inicia este aumento brusco de la presión. Conclusión, tiene que llevar su control, es obligatorio, no es que si deseo, es obligatorio y tenemos que adecuarnos a cada realidad. Si la presión se lo toma en su casa porque alguien lo sabe tomar, o se acerca a una farmacia, a una posta y conversa con el médico, le orienta, porque hay otras cosas más acompañadas del aumento de la toma de la presión que nos indicaría que está haciendo o iniciando un cuadro de preeclampsia. Doctora Vargas, solamente para que quede un poco claro, este problema de la preeclampsia es más frecuente en madres adolescentes, así como en mujeres añosas, en mujeres de sobre los 40 que salen gestando. Así es, la preeclampsia es mucho más frecuente. Algunos estudios reportan 3 o 4 veces más el riesgo de que lo presenten. Por eso la necesidad de que ellas se controlen mucho más. Perfecto. Perfecto. ¿Podría completar una cosita? Sí, doctora, adelante. La hipertensión en embarazo es en el 2017-2016 fue la primera causa de mortalidad materna en madres adolescentes. El año pasado en la mortalidad materna ganó COVID, pero en el segundo lugar está la hipertensión. Así que la hipertensión, como dice la doctora, es una cosa que debe controlarse siempre. Y obviamente el no consumir mucha sal también es una cosa importante. Y el otro tema importante es el peso, ¿no? En un embarazo uno no puede subir todos los kilos que uno quiera, ¿no? No puede ser así. Existen límites para subir de peso en el embarazo. Claro que sí. Y este es un tema que de todas maneras lo vamos a tratar en el programa. Vamos a tener un programa específico acerca de hipertensión en el embarazo, preeclampsia y eclampsia. Inclusive vamos a poder enseñar cómo podrían tomarse la presión. Inclusive las mujeres deberían tener su cuadernito donde van apuntando, especialmente ahora que estamos en esta época de COVID, y tener sus telecontroles prenatales. Tenemos a Stephanie que nos está llamando desde Chorrillos. Stephanie, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo buenas estás, tardes. Stephanie? Adelante, dinos su consulta. Sí, quería hacer una consulta. Yo actualmente vivo con mi hermana, que es una menor de edad de 14 años, y bueno, he notado muchas diferencias en ella, saliendo y todo, y sospecho que tiene un enamorado, pero también sospecho algunos comportamientos diferentes con ella. ¿Cómo puedo saber si está
gestando mi hermana de 14 años. Doctora María del Carmen Calle, ¿qué le recomendamos a Stephanie? Bueno, lo primero que tiene que ser evaluada, ¿no? Tiene que ser evaluada por un profesional de salud definitivamente y ahí determinar si está embarazada o no, ¿no? Porque en el control, es importantísimo en el control prenatal en general de todas las mujeres y muy en especial de adolescentes, que sea un control prenatal precoz. Y cuando nosotros hablamos de un control prenatal precoz, estamos hablando del primer trimestre, porque desde el primer momento es que hay que acompañar para ver si hay y si hay problemas. Y recordemos que nosotros dividimos a las adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19. Cuando nosotros hablamos que más del 12% son embarazadas, estamos diciendo que 12 de cada 100 niñas de 15 a 19 están embarazadas. Y cuando hablamos de 2000, en todo el año estamos hablando de 10 a 14. Y esta niña está en 10 a 14, que son los embarazos en menores de 15 años que tienen muchísimo más riesgo. Prácticamente estamos teniendo 4 a 5 partos diarios en chicas entre 10 a 14 años a nivel nacional diariamente. Stephanie. Necesita de todas maneras tener el diagnóstico. Para eso tiene que hacer la consulta de todas maneras. Stephanie, una de las cosas bien importantes que tienes que tener en cuenta, a veces uno tienes que establecer un canal de conversación con ella, de todas maneras, y darle tu apoyo. O sea, ella, si ya comenzó su vida sexual o está con el enamorado, ella necesita saber también cuáles son los riesgos, las posibilidades de cómo protegerse, y si estuviera embarazada, lo importante que va a ser el control prenatal. Y como te dice la doctora, si fuera que, ya sea que esté o no esté, probablemente una evaluación por teleconsulta con el profesional de la salud con el que converse, ayúdala a que tenga la apertura. Eso es lo importante en este momento. Y ella, ¿no? Tomando en cuenta que es la hermana mayor, vas a tener que encontrar esa manera de acercarte y de establecer esa comunicación bastante íntima con tu hermana para que tenga confianza contigo, ¿no? Te lo dice alguien que también es hermana mayor, entonces hay que establecer esos contactos. Vamos rápidamente con otra consulta. Tenemos a Noemí, nos llama desde Tacna. ¿Cómo estás, Noemí? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas, quiero saber si... Dime, Noemí. Tengo 14 años y estoy embarazada. ¿Ya? Estoy en la semana 38 de mi embarazo y tengo sífilis y quiero saber si eso fue transmitido al bebé o no y en qué le puede afectar al bebé. Perfecto. Muy bien, Noemí. Quédate en línea. Tal vez la doctora Vargas tenga alguna pregunta adicional que hacerte. Doctora Vargas, ¿qué orientación le podemos dar a Noemí? Bueno, definitivamente, Noemí, tenemos que haberte recibido, obviamente, desde el inicio de tu embarazo, pero ya estamos a puertas de tu parto, con 38 semanas, ¿no? El riesgo de que tu bebito pueda salir infectado es alto y, por lo tanto, tu parto debe ser atendido y monitorizado por parte después que nazca tu bebé, ¿no es cierto? Debes ir a atenderte, debe ser tratada tu pareja también. Según los títulos que salga de los exámenes que te vamos a suscitar, podremos ir conversando contigo de lo que está sucediendo y lo que puede pasar con tu bebé. Puesto que sí hay bastante riesgo. Entonces, lo más importante es que tu parto sea tratado en un establecimiento. Ojalá que tengas, me imagino que si te han hecho el diagnóstico de sífilis es porque te han hecho algún control prenatal. Ya te lo dijo la doctora, es importante que la pareja se trate, que tú te trates y van a tener que evaluar a tu bebito para ver si necesita algún tipo de tratamiento. Pero tienes que acudir a tu control prenatal, por favor. Vamos cerrando el tema de hoy. Por favor, doctora Calle, le pediría recomendaciones finales muy puntuales, por favor, a propósito del tema de hoy. Doctora Calle. Bueno, para prevenir el embarazo, educación secundaria, no abandonarla, educación sexual integral desde los primeros días, asistir a los servicios, ¿no? Tener recursos humanos preparados, usar anticonceptivos modernos si uno ha iniciado su vida sexual y obviamente desde el punto de vista ya de la familia, de la comunidad, del gobierno, darles oportunidades a los adolescentes para que puedan lograr sus sueños según sus potencialidades. Doctora, muy bien. Doctora Vargas, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones?
Bueno, no se le escucha, doctora. Finalmente, destacar que hay dos maneras de apoyar a esta... Ahí, se le escucha bien, perfecto. Ahora sí doctora ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. Ok. Como mencionaba, existen diferentes momentos en que debemos apoyar a estas gestantes embarazadas, ¿no? Lo principal es que ellas tengan acceso a la información y a la educación sexual. Pero una vez que ya han iniciado su vida sexual, ¿cómo evitar que queden embarazadas? Pues dándole los métodos, dándole las consejerías, explicándole los riesgos de iniciar una relación sexual a pronta edad. Pero una vez que esté gestando, asumir con ella y con la familia, donde yo hago hincapié, que la participación de la familia es el factor protector y acompañante de estas pacientes. Por lo tanto, deben tener un control integral en hospitales, donde cuenten con un servicio multidisciplinario, que ya lo mencioné, donde tengan asesoría a lo largo de su embarazo y después de y donde se le aconseje que después del embarazo deben cuidarse para que nuevamente no tengan otro embarazo a tan pronta edad. Que no sea recurrente. Muchísimas gracias a ambas y también mil disculpas a todas las personas que nos han estado llamando. Nuevamente se han atiborrado las llamadas. Nos comprometemos a hacer una segunda y hasta tercera edición de embarazo adolescente en el programa. Muchísimas gracias a la doctora Pamela Vargas Pacheco y a la doctora María del Carmen Calle Dávila, quienes el día de hoy absolvieron todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con nuestra nutricionista Sara Usabá, porque ella también nos va a hablar a propósito de la alimentación en las madres adolescentes. Así que regresamos con eso y más, no se muevan. El embarazo en el adolescente es un tema que sin duda preocupa y necesita ocuparnos a lo largo de este tiempo de gestación en esta niña que está gestando un nuevo bebé. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el periodo de edad entre los 10 y 19 años llamamos que esta es una etapa de la adolescente o del adolescente también. Y es una etapa donde tenemos que cubrir desde la nutrición, no solamente tener en cuenta este crecimiento y desarrollo de esta madre que todavía está en este proceso, sino sumarle a ello este crecimiento y desarrollo sano de este bebé que está por nacer. Y sumemos a esta condición que muchas de nuestras adolescentes que no están gestando en ese momento hoy padecen de anemia, un problema de salud pública que tenemos ya muchísimos años tratando de combatir. Si esta mujer adolescente tiene anemia, esta simple condición hace que tenga un menor rendimiento cognitivo y puede afectar también su crecimiento. Pero si le sumas a esto el embarazo, entonces una posibilidad o un incremento en el riesgo de mortalidad en esta niña se incrementa y por supuesto tiene repercusiones también en este bebé, porque esta anemia también puede poner en riesgo el peso de este niño al nacer, puede hacer que este niño nazca con anemia y por supuesto puede ser un niño también prematuro. Además, el requerimiento nutricional del adolescente se incrementa y más aún con el embarazo. Por eso tiene que consumir más proteínas, buscar alimentos que tengan vitaminas, que tengan minerales. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y antes que me olvide, otro punto muy importante es que hay un nutriente esencial durante la gestación que tenemos que asegurar porque nuestro cuerpo no lo fabrica y lo necesita del alimento. Y me refiero a los ácidos grasos omega 3, que son fundamentales en el primer trimestre porque estos son necesarios
necesarios para todo el desarrollo cerebral de este bebé, y esto pasa justamente de la nutrición materna. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Número 1, si esta niña adolescente está con anemia, por supuesto, además de la suplementación que indica el médico, es conveniente que interdiario consuma al menos unos 50 gramos de vísceras como el hígado, la sangrecita o el vaso, que no solamente le va a dar hierro, sino que también le va a dar buenas proteínas, vitaminas y minerales. Además de esto, es necesario, indistintamente del peso de esta niña, sea bajo, normal o sobrepeso, que todos los días incluya vegetales en ensalada al menos 2 veces al día, porque ahí están las vitaminas y minerales y fibra que ella necesita para recuperar o cubrir estas necesidades que están incrementadas. Muchas familias en nuestro país están acostumbrados a consumir algún alimento cárnico solamente en el almuerzo, pero en el caso de esta mujer gestante, esta niña gestante, lo necesita tanto en el almuerzo como en la cena para poder cubrir sus proteínas. Y no tiene que ser una cantidad grande, por ejemplo, una pieza de pollo en el almuerzo estaría bien, un pedazo de cuy, de cordero y pescado, sin olvidarnos de esto, un par de veces por semana, sobre todo si son pescados pequeñitos, también son necesarios para poder cubrir las proteínas que necesita. Algo muy importante es hablar del huevo en la mujer adolescente. El huevo tiene una proteína de muy alta calidad, es de bajo costo y es de fácil inclusión en diferentes preparaciones. 2 unidades de huevo pueden representar 100 gramos de carne respecto de las proteínas. Entonces puede incluirse todos los días incluso un huevo además de las carnes a lo largo del día. Y el día que de pronto en la noche no quiere comer una carne porque pueden haber, digamos, malestares digestivos, el huevo puede reemplazar muy bien esa cuota que necesita. Ahora, también necesitamos incrementar las energías y hay que buscarlas más de harinas refinadas o procesadas, como por ejemplo el arroz blanco o los fideos, buscarlo más bien de las menestras y de los granos enteros como la quinoa, porque además del almidón que va a dar energía, tiene también otros nutrientes buenos para esta adolescente que está gestando. Tiene que cambiar hábitos. Muchos adolescentes no comen fruta, prefieren las comidas chatarras o procesadas, y hoy, siendo adolescente, hay que hablarle bonito para que entienda que su nutrición es importante para ella y para su bebé y puede marcar la diferencia de tener una mejor progresión en ese embarazo y después del embarazo también. Ahora, hay condiciones de salud que se pueden presentar. Una de las consultas que vinieron en el programa fue si es que una madre tenía, por ejemplo, problemas de presión arterial o que se le sube la presión durante ese proceso de gestación. Y hay que tener cuidado ahí con 2 cosas principalmente. Los alimentos procesados son los que mayor cantidad de sodio contienen. A veces no es que tenga sal, pero sí tiene sodio y es el sodio lo que afecta. Entonces, evitemos esto porque por lo general no tienen tantos nutrientes que sí necesita la madre de una alimentación saludable. Ahora, en una alimentación con alimentos naturales también tenemos alimentos que son muy ricos en sodio. Por ejemplo, las aceitunas, o si vamos a hablar de las nueces que además tienen sal, esas también podrían estar sumando factores para elevar la presión arterial cuando tenemos que mantenerla más estable. De hecho, una de las cosas, chicas, que tenemos que tener en cuenta durante la gestación, no solamente en adolescentes, sino en las madres gestantes en general, es que estar embarazada no significa como lo que quiero, lo que me antoja en cualquier horario y cantidades industriales. El peso en este tiempo es importante cuidarlo y que debe subirse gradualmente, pero con buenos nutrientes, no con cualquier comida. Eso es muy importante. También, al margen de si la gestante es adolescente o es una mujer mayor, se tiene que comer por 2, siempre se dice. Esto, imagino, es falso, ¿verdad? ¿Por 2 ha dicho? Por 2. Por 2, no, es totalmente falso, totalmente falso. De hecho, lo que esperamos que una mujer embarazada suba a lo largo de esta gestación es entre 9 y 12 kilos. Y obviamente debemos considerar con cuánto peso inició. Si la adolescente, en este caso, está en un bajo peso desde el inicio, obviamente el incremento de peso por mes va a ir cambiando. En el primer trimestre no necesitamos que gane mucho peso, pero sí que se nutra bien. Es decir, es el momento de aprovechar que haya un cambio en la alimentación. Si está acostumbrada a una mala dieta, pues hay que insertarla en una buena dieta. Y luego vamos viendo progresivamente los kilos que va a ir ganando a lo largo de toda esta gestación, reforzando lo que dije, el hierro,
el pescado, frutas y verduras que son necesarias en este tiempo. Y por eso es que se hace necesario un acompañamiento profesional nutricional, y sobre todo si es que es una jovencita y la comprensión, ¿no? y la comunicación, que es algo que ustedes han mencionado en el programa. A veces son momentos difíciles, más aún en esta pandemia, pero veamos siempre el lado positivo de las cosas. La comunicación, la escucha es tan importante. A veces creemos que comunicar es yo te hablo, ¿no? Pero es de ida y vuelta, ¿no? Tenemos que escuchar también a los chicos. Y sobre todo eso incluso se podría prevenir que se llegue a esta instancia que es el embarazo adolescente, ¿no? Con mucha comunicación. Patricia, tienes un mensaje final. Bueno, y hemos hablado el día de hoy acerca del embarazo adolescente, que no podemos ignorarlo, que existe en nuestra sociedad, y hemos escuchado que por lo menos aquí en el Perú probablemente entre 10, algunas estadísticas dicen 15, algunas te dicen 20% de todos los embarazos son embarazos adolescentes. Entonces, número uno, para los padres que nos están viendo y también para los adolescentes que nos están viendo, si de alguna manera para los padres tienen hijos adolescentes, conversen acerca de este tema. Y para los adolescentes que están pensando o que ya están teniendo relaciones sexuales, hablen, si no es con los padres, con algún adulto responsable, podría ser la tía, qué sé yo, porque hay formas de protegerse. Y para prevenir este embarazo, que es de mucho riesgo cuando su cuerpo todavía no está listo para ser madre. Sin embargo, si ya sucedió y ya son madres, ya están gestando y son adolescentes, es sumamente importante, 1, el apoyo de la familia, 2, el control prenatal. Y los controles prenatales en los que el médico va a recomendarles algunas pruebas, infecciones que hay que descartar, pero también va a recomendar algunas acciones importantes, como hemos dicho, alimentación saludable, el hierro, el ácido fólico y sobre todo, también lo hemos dicho, el control del peso y de la presión arterial para evitar los riesgos que usualmente son 4 veces mayores que en cualquier otra gestación. Y vamos a tener próximas ediciones de TVE Perú para hablar sobre el embarazo adolescente, pero no queríamos terminar el programa sin antes también hacer un reconocimiento. Hoy el Perú, el Teatro Nacional está de duelo porque ha partido Osvaldo Catone. Si bien es cierto, un ciudadano extranjero fue adoptado por el Perú hace décadas de años. Es el rostro incluso del Teatro Marzano. Bueno, este actor, dramaturgo argentino, prácticamente nacionalizado peruano, ha partido el día de hoy a los 88 años. Y TVE Perú, a través de su streaming de la web y del Facebook Live, va a emitir una entrevista del recuerdo en homenaje a toda esa trayectoria artística. Usted puede seguir a través de las redes sociales este homenaje que TVE Perú va a realizar en nombre póstumo, en homenaje póstumo a Osvaldo Catone. Ahora sí nos despedimos. Recuerde que TVE Perú, y mejor dicho, Cuerpo Médico, va por TVE Perú de 2 a 3 de la tarde en vivo, por eso es que usted puede hacer sus preguntas en vivo, pero también puede volver a ver este programa hoy a las 10 de la noche, la repetición. Nos vemos mañana. Mañana hablamos sobre el cáncer de ovarios. Pueden mandar ya su pregunta. Hasta mañana. Chao.